Vargas, ¿cierto? ¿Me avisas? Listo, gracias. Entonces, como dice acá, existen muchas formas de definir una curva. En las primeras clases decíamos nosotros que la mejor manera de establecer el rango de una función vectorial es mediante una curva, ¿verdad? Entonces, a veces decimos que es el rango de una función vectorial de variable real. También se puede definir como la trayectoria de una partícula en movimiento, porque en realidad una curva es un conjunto infinito de puntos que se ve en forma continua y que en realidad es la trayectoria de una partícula en movimiento, se puede establecer de esa manera. Por lo tanto, para nuestro estudio, a una curva lo vamos a representar por medio de una función vectorial. Sabemos que esto es un vector de las componentes x de t, y de t y z de t, que ambas son funciones que dependen del parámetro t, porque el dominio es un subconjunto de los números reales, que nosotros lo llamamos t. Y el rango está formado por infinitos puntos en el espacio que forman una curva. Entonces, por nosotros vamos a denotar la curva C como el f de t, esto. Donde a cada valor t sub 0 le corresponde un punto de la curva en el espacio y que va a tener un vector posición que es justamente la imagen de ese punto. ¿De acuerdo? Tiene un vector posición. Si bien es cierto, nosotros sabemos que estos son vectores, entonces, pero un vector con un punto están estrechamente relacionados, ¿no? Tengo un punto y su vector posición es el que le corresponde, uno que nace del origen. Entonces tenemos, eso es lo que estamos explicando acá. La pregunta que pueden hacer es cómo una función vectorial de variable real donde los elementos de su rango son vectores puede generar una gráfica. De repente están pensando eso. En realidad, al trasladar un elemento t que pertenece al dominio de esa función vectorial mediante la función f a R3 y transformando la regla de correspondencia en un vector con origen en 0,0 de modo que su extremo se encuentre en la curva, así como podemos observar acá. Recuerden que un vector posición siempre va a partir del origen y estos puntos que están acá son los puntos representantes de cada vector, porque así se ubica un punto en el espacio, el punto 1,3,3 acá, y el vector solamente es la que nos lleva hasta ese punto, vector posición. Entonces, una curva C se define también de esta manera. Si está en el plano, x igual x de t, y igual y de t, y si estuviera en el espacio sería x igual x de t, y igual y de t, y z igual z de t. También se puede definir de esta manera, que en cualquier parte de los ejercicios lo vamos a manejar de distinto tipo, ¿no? Como función vectorial de esta manera, o también definida de esta manera en forma paramétrica, se dice ecuaciones paramétricas. Y esta la función vectorial. Entonces, el ejemplo práctico que hemos estado viendo, el ejemplo de la recta, ¿verdad? Una recta en el espacio o en el plano donde nosotros queremos trabajar se puede definir de la forma A más TB, igual que esto nosotros sabíamos ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que una recta es de esta forma, A más B por T o T por B. Sí, pero ahora en forma vectorial sería así, donde A es un vector y el B es el vector dirección. Ahora, ¿quién es el A? El A es un vector, bueno, el A es un punto generado por un vector posición de componentes, podríamos ponerle A1, A2 y A3, este vector, más, y el B con componentes B1, B2 y B3. Y si nosotros agrupamos, hacemos una combinación, nos queda de esta manera, ¿verdad? Nos queda de esa forma. A1 más T por B1, A2 más T por B2 y A3 más T por B3. Donde el A y el B son vectores constantes y se dice que la recta L pasa por el punto A1, A2, A3, cuyo vector de posición es el A justamente, sino que es su extremo, y tiene la dirección del vector B. Ahí tenemos la gráfica, una representación gráfica. Tiene la dirección del vector B. A ver, ¿a qué corresponde esta gráfica? Esta gráfica está en dos dimensiones. Nosotros sabemos que, o acostumbramos a trabajarlo así, esto que sea el x de t y el que está con el j, el y de t. Es por eso que las ecuaciones paramétricas de esta función la puedo manejar así. X igual a seno de t y y igual b coseno de t. Si nosotros tratamos de desaparecer el parámetro t, en este caso para ver cuál sería su ecuación cartesiana,
en el plano cartesiano, si nosotros tratamos de hacer eso, elevo al cuadrado a ambos lados y lo sumo, y al otro lado va a quedar, claro, no puedo elevar al cuadrado, primero despejo, ¿verdad? Entonces hacemos una pequeña jugada acá, tendríamos x sobre a igual seno de t, y la otra y sobre b igual coseno de t. Y elevo al cuadrado a ambos lados y lo sumo, al lado derecho queda 1, y acá queda x cuadrado sobre al cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado. Y nosotros sabemos que esta ecuación representa una elipse, ¿cierto? Una elipse con centro en el origen todavía. Entonces así se describe prácticamente una curva de ese tipo. Acá está el intervalo desde A hasta B, que no son los mismos A y B de acá, para nada, sino que son los extremos de un intervalo donde está el parámetro t, y mediante la función vectorial f lo llevamos a un sistema de coordenadas en 2 dimensiones en este caso, porque solamente es bidimensional. X y Y, ahí están los infinitos puntos, ¿no? Cada punto que corresponde al vector de posición, que es la imagen, se encuentra sobre esto, que justamente es la trayectoria vista como una elipse, de esta manera, cuya ecuación es esta. Acá tenemos otro ejemplo. No, acá es un poquito, es algo diferente. Si es que nosotros no conocemos mucho esta parte, por favor, nos vamos a quedar con esta idea siempre. Este es el X, este es el y el de acá sería el Z. Entonces, esto si nosotros lo vemos, al toque lo relacionamos con un cilindro, ¿verdad? El X y el Y, nosotros sabemos que que no depende, que acá se puede eliminar, de las dos ecuaciones nada más puedo sacar eliminar el parámetro. Y el Z me sale que queda T, que no me da la altura respectiva. Entonces, más o menos, si nosotros queremos reflejar esto, van a ser elipses, y el T es el parámetro que nos da la altura. Entonces acá lo que está hecho es esto. Esto quiere decir que la curva C se encuentra en el cilindro elíptico. Ese es un cilindro donde en cualquier parte las bases son, son elipses. La gráfica viene dada así, más o menos, como podemos observar acá. En este cilindro elíptico, la directriz es una elipse, como en el plano XY, acá, y sus generatrices son paralelas al eje Z. Vale, acá. Observamos. Bueno, acá está, a veces es importante tabular a unos cuantos puntos, pero no es de importante si nosotros tenemos una idea sólida de más o menos cómo se comporta la gráfica de esta curva. Y esa idea sólida la podemos adquirir en los ejemplos o de la teoría que el profesor nos da en este caso. Acá tenemos una función i que va de Rn, una función vectorial que va de un intervalo i. Un segundito, por favor. ¿Puedes parar la pausa? ¿Puedes pausar la grabación, por favor? Sí, continuamos. Ok, entonces tenemos acá que esta es una función i hacia que va a Rn. Sabemos que el dominio de este tipo de funciones son variables reales nada más, y su imagen es un vector en Rn de manera general. Nosotros lo trabajamos normalmente porque es, digamos, muy accesible la visualización gráfica y la parte geométrica cuando es R2 o R3, y a R4 no se puede, digamos, evidenciar, al menos gráficamente, no. Entonces, una función vectorial de este tipo, si tiene derivada de primer orden y esa derivada es continua, se dice que es de clase C1. ¿Comprenden, chicos? Es bueno esto porque en algún momento vamos a usar los términos es de clase C1 y eso, y no entendemos cuándo una función es de clase C1. Se considera clase C1 cuando la función es cuando la derivada es, obviamente para que exista la derivada tiene que ser diferenciable, ¿no? Entonces, que su derivada sea una función continua. Eso también es en análisis real, ¿no? Lo mismo, es de clase C1. De manera general, una función que tiene la késima derivada y es continua la késima derivada, decimos que la función es de clase CK, de manera general.
¿Comprendido esa idea, chicos? ¿O alguna preguntita de repente? Por favor, me lo hacen saber. Chicos, ¿todo bien? Profe, ¿puedo repetir, por Ah, favor? les decía que una función vectorial, como caso particular, si su derivada es continua, decimos que la función es de clase C1. Y de manera general, si tiene la késima derivada, es el orden de las derivadas, hay primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Si la késima derivada es continua, si la késima derivada es continua, o sea, derivada, existe la késima derivada y es continua, se dice que la función es de clase CK. A eso se refiere, ¿no? Ejemplo simple, porque muchas veces en la matemática vamos a hacer un poco de análisis también. Si ven ciertos cursos de cálculo, en algún momento nos vamos a desplayar de repente una demostración o algo así. Por ejemplo, si la segunda derivada de esta función es continua, decimos que la función vectorial, en este caso, es de clase C2, porque es la segunda derivada es continua. A eso se refiere más o menos. Vamos a continuar. Profesor, disculpe, y en cuanto a la gráfica, ¿a qué se refiere? Que sea Gráfica. de curva C1, C2. Al Ah, graficar las curvas. se dice geométricamente que es una función suave, se dice su gráfica es suave, no presenta puntas, a eso se refiere, geométricamente. Ya. ¿No sería en plano, puede ser un plano o también en 3 dimensiones también o no? Ah, sí, puede ser, claro, sí, sí, No. puede ser superficie también, sí. Ok, profe, gracias. Ok, entonces tenemos acá un teorema importante que nos puede servir. Podría ser en el espacio cuando me preguntaste, ¿no? No tanto superficie, sino en el espacio tridimensional, pues lo mismo, el mismo análisis es. Ahora, tenemos acá, esta es la integración por partes, que funciona muy bien para las funciones vectoriales. No voy a entrar en detalles acá, en algún momento si tenga que emplearlo, hacemos uso de ese teorema. Ahora, miren el ejemplo que tenemos acá. Visualicemos este ejemplo, por favor. Más o menos voy a querer que ustedes expongan teorías y ejemplos, por favor. El que expone teoría puede exponer, la teoría tiene que ir acompañada de ejemplos, y aparte de esa teoría con ejemplos que van a exponer, vamos a poner sus ejemplos muy independientes, ¿no? Relacionados a la teoría sí, pero no una consecución. Por ejemplo, acá yo les doy esta definición y pongo este ejemplo. O sea, ahí tiene que ir la teoría con el ejemplo muy ligados. Entonces, acá hay como que una definición. Se dice que una curva C es una curva parametrizada si existe, si podemos definir sus componentes en el espacio como dependiendo de un parámetro, ¿no? Como es el ejemplo que tenemos acá. Esta curva que va de 0 a 2pi hacia R2, definida con regla de correspondencia A por coseno de t por B por seno de t, esta es una parametrización o es una curva parametrizada de una curva en R2, que es esta, ¿no? Esto se dice una parametrización también de esta curva. Es decir, las funciones que nosotros hemos venido viendo y que nosotros luego conocíamos la curva, estábamos haciendo como que a la inversa. Ya teníamos la parametrización y queríamos saber cuál es la curva en el plano. Entonces, en ese sentido decimos que la curva es que este tipo de funciones es una curva parametrizada. No tanto lo vemos esto como un vector, sino como un punto en el plano o en el espacio, dependiendo de donde estemos trabajando. Acá se puede definir esta función, acá lo vamos a hacer al revés, como va a ser mucho de los problemas de repente en un examen, ¿no? Acá tengo, si es que evaluamos algo de esto, ¿no? Recuerden que para el examen parcial vamos a avanzar ya bastante. Entonces va a haber varios temas para poder evaluar. Pero igual para el examen parcial les voy a dar los temas. No les voy a dar las preguntas, pero sí los temas, digamos. Va a haber una pregunta de curvas parametrizadas, va a haber una pregunta de integrales dobles, cosas así. Se les va a poner. Entonces, para que más o menos tengan una idea. Entonces, esta función está definida en dos partes. Esta es una función real de variable real, cuya gráfica está en el plano XY, en R2. Se define como el y vale 2x si el x es menor o igual que 0. Y es la parábola x cuadrado sobre 2 si el x debe ser acá. Chicos, hay un pequeño error.
¿Qué se puede corregir? Si x es mayor que 0. Acá no se ve bien el igual tampoco. Ya estamos. Entonces, esta curva, la curva C, dice, dado por C, es una curva parametrizada. Entonces, ahí vamos a encontrar la parametrización, pues. Observen, si el x es menor o igual que t, nosotros lo vamos a parametrizar como xt y el y sería 2t, ¿verdad? Entonces acá, en esta primera parte, vamos a parametrizar lo siguiente. Vamos a decir que el x sea el t. Entonces acá, si x es menor o igual que 0, vamos a decir si t es menor o igual que 0. ¿Qué pasa? Como x vale t, y sería 2t. Entonces, ¿cómo puedo definir la curva parametrizada en este caso? Podría ser alfa de t es igual a x, y, ¿verdad? Porque como está en el plano, se parametriza en 2 dimensiones. Sería t, que es el x, el y, que vale 2t. Pero esto es considerando, chequen esto, que el t es menor o igual que 0. Y hacemos lo mismo para la segunda componente. Entonces vamos a llamarlo nuevamente x igual a t, parámetro t. Entonces si t es mayor que 0, y si le hemos llamado xt, el y sería x al cuadrado sobre 2. Entonces tendríamos la curva alfa, su otra regla de correspondencia que sería t, perdón, acá sería t, ¿cierto? Disculpen. Vamos a borrar esta partecita. T al cuadrado sobre 2. Esto es si el t es mayor que 0. Muy bien, tendríamos entonces esa parametrización. Y se define así. Obviamente ya lo definimos de forma ordenada. El alfa de t tiene doble regla de correspondencia. T, 2t, si t es mayor o igual que 0, y t al cuadrado sobre 2 si t es menor que 0, que lo cual es una parametrización de esa curva C. Ahora, esta es una muy importante. La curva es una curva parametrizada. A ver, vamos a ver si le encontramos una parametrización para decir que sí es. Acá nos dice x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 25 y el z vale 3. Entonces, si z vale 3, tendríamos acá la intersección de estas curvas, pues, ¿no? Cuando nos viene dado así, hay que ver la intersección de estas curvas. Cuando z vale 3, acá quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Es decir, esta curva que ustedes ven acá, es la curva C que nos están dando. Pero es cuando z vale 3. Quiero ver cómo se comportan en 2 dimensiones. Es de esta manera. X cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Cómo parametrizo una circunferencia? Fácil. La parametrización de una circunferencia es así. Chicos, para una circunferencia de radio R, ojo, esto es cuando está en el centro, en el origen, ¿no? Si no, se hace un pequeño cambio de variable y se puede trabajar, no hay problema. Radio al cuadrado. Se parametriza así. X vale R coseno de teta y Y vale R por seno de teta. Esa es la parametrización. En este caso, como el radio es 4, es 4 al cuadrado, entonces tendríamos que x vale 4 coseno de t y y vale seno de t. Y para que la variación del t, en este caso la variación del teta, pertenece al intervalo de 0 a 2pi, que es la más conocida, porque existen otro tipo de parametrizaciones también que da la vuelta completa. Necesito que dé una vuelta completa para que se genere el círculo. En este caso el t vale de 0 a 2pi. Y la parametrización sería que va a R3, ojo, porque también hay la variable z. Sería el x, y el z, que es constante, como podemos apreciar. Esa sería la parametrización entonces de esta curva. ¿Alguna pregunta hasta ahí, queridos estudiantes? Por favor, me lo hacen saber. Chicos. Hello. Hi. No, profe. No, profe. Ni que se vayan, chicos. ¿Ah? A ver, voy a ver lo que ha mandado la delegada a los grupos. Grupo 1, 2, 3. Grupo 4. Y hay 5 grupos, señorita. ¿Sí, no? No, profesor, hay 4. ¿Por qué cuento 5? A ver.
Son 4, profesor. Hay uno que es repetido en una captura. Ya, grupo Peor es Nada y el multiverso de la locura. Grupo Los Pollitos, grupo Gottfried, grupo Escuadrón del Movimiento Perpetuo. Ahí están. Solamente hay 4 grupos, chicos. Y los que no están en esos grupos, preocúpense por favor, porque hoy día tiene que salir el trabajo para el grupo 5. Vamos a continuar. Entonces acá nos dice, dar una representación paramétrica a la recta L, la circunferencia y las cónicas. Pues esto ya lo hemos venido manejando, la recta L, la circunferencia y las cónicas acá de la parábola, súper sencillo. Nada que hacer acá. De la elipse igual. Ahora, esta parábola, ¿cómo lo parametrizo? Le hemos llamado, vamos a agrandarlo. Recuerden que el parámetro ustedes lo pueden escoger, ¿ah? Por ejemplo, acá se ha llamado x igual a t. Sería de repente más fácil llamarlo a x 2t quizás. Si x vale 2t, acá sería t al cuadrado más 2t sería el y. Se puede hacer, pero no simplifica en nada. Entonces conviene xt y t nada más. La parametrización es así, de la elipse. Fácil. ¿Cómo se parametriza una elipse? Bueno, recuerden que la elipse, miren chicos, yo les estoy dando varias formulitas acá, ¿ah? Por si acaso. La elipse se parametriza así. Es x sobre a es igual a r coseno de... R no tanto. No, R no, porque siempre le damos forma 1, ¿no? Es coseno de teta. Y y sobre b es igual a seno de teta. Entonces ya acá despejando x quedaría a por coseno de teta, porque no tiene r en este caso, ¿no? Son a y b. Y e sería b por seno de teta. Ahora, ¿quién es a y b? A y b son las longitudes en los extremos. A es la longitud del x, ¿verdad? Acá es 0 y acá es a. Esta es la medida. Acá está a y acá está menos a. Y acá está b y acá está menos b. Sí, esos son los valores de a y b. Y así se parametriza. Y es una vuelta completa. Hay que tener en cuenta que la variación del parámetro tiene que ser de 0 hasta 2pi. Así se tiene que trabajar. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, la epicicloide es una curva plana engendrada por el movimiento de un punto P de una circunferencia que se mueve sobre una circunferencia tangente. Y está definida de acuerdo a que la circunferencia en la cual es tangente de un punto P de la circunferencia C que rueda sin resbalar sobre el exterior de un círculo fijo C sub 0. Entonces acá van a existir dos cosas. El radio de la circunferencia en el cual está el punto P, ¿verdad? Y el radio de la circunferencia en el cual gira ese punto P, la circunferencia tangente, cuyo radio es R sub 0. Entonces, dos cosas manejamos acá. El radio de la circunferencia en el que se encuentra el punto y el radio en la circunferencia tangente en el cual él gira por la parte externa, el punto. Entonces hay dos radios, R y R sub 0 para empezar, porque en su ecuación aparecen esos puntos. Miren, en la ecuación aparecen, ¿no? El R sub 0 y el ángulo que se forma. Todo está en función de ellos, como pueden observar acá, ¿no? El X está en función del R y del teta, porque el R sub 0 es fijo, constante, y en función de esos valores se encuentra la parametrización de la epicicloide. Y el teta igual de 0 a 2pi también es la variación. Acá está la demostración, el análisis, cómo sale. No voy a entrar en demostraciones, recordando que este es un curso de cálculo 2. Si fuera curso de análisis 2 ya sería otro tema. Tampoco este libro no sería el adecuado. Ahora, ¿cómo se obtiene la ecuación cartesiana de una curva a partir de su representación paramétrica? Que son unos aspectos importantes. Acá en R2, la curva X está en función del parámetro T y el otro lado, el Y, también está en función del parámetro T. ¿Cómo obtener esa ecuación cartesiana? Bueno, sencillo, ¿no? Debemos tratar de eliminar el parámetro T con métodos algebraicos o por medio de algunas identidades trigonométricas. En este caso, X es AT al cuadrado más B y Y es igual a 2T más C. Entonces, de esta ecuación, lo que voy a hacer es despejar el parámetro T.
Entonces quedaría que t vale y menos c sobre 2 y lo reemplazo en x. Entonces tendríamos x igual a por y menos c sobre eso al cuadrado más b. Observen que acá ya desapareció el parámetro t y nos quedan simplemente las variables x y y. Y nos quedaría x menos b es igual a sobre 4 y menos c al cuadrado, que es una parábola, son las parábolas horizontales, ¿verdad? Con vértice en el punto b, c. Son parábolas que van hacia la derecha. Su gráfica más o menos va de esta forma. Bueno, obviando, asumiendo que los valores a y b son positivos. Nada más eso. Entonces la gráfica quedaría así, ¿no? Es b, c. Acá está el vértice. Y si el a y el b fueran positivos, la parábola se va hacia la derecha. Sería más o menos así. Asumiendo A, B y C positivos, definitivamente. Y ya luego se puede ir analizando otros aspectos. Muy bien, vamos a continuar. Acá, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos desaparecer el parámetro t acá? A ver, vamos a intentarlo acá a este costadito, ¿ya? Acá nos quedaría sobre 2 menos 1 es igual a coseno de teta, ¿verdad? El 2 pasa a dividir, el 1 pasa a restar, y acá quedaría y medios es igual a seno de teta. ¿Por qué es importante que al lado derecho te queden coseno y seno? Porque al elevar al cuadrado, esto sería x menos 2 sobre 2. Al elevar al cuadrado, más, estoy elevando al cuadrado a ambos lados de la izquierda, por lo tanto al otro lado también quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que vale 1. Y esta es una familia de, ambos quedan sobre 2 al cuadrado, ¿no? O la 1. Familia de circunferencias. No, familia de circunferencias no. Es una circunferencia con el centro en el 2,0 y radio 2. Porque de acá se trata de despejar nada más. X menos 2 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Es una circunferencia, me equivoco en algo, x sobre 2 menos 1 es igual a coseno, sí, ¿no? Es una circunferencia con el centro en el 2,0 y radio 2. Ahí estamos, que es una circunferencia. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, en lo que acaba de hacer ¿también se podría decir que la circunferencia es un tipo de elipse o no? Es un caso particular de una elipse, se podría decir. Se podría Claro, decir, ¿no? sí, sí, Por lo que sale uno ahí. exacto. Ah, ya. Ahora, vamos a ver algo de teoría acá con respecto a las clases de curvas. Una curva parametrizada, es decir, que existe una función vectorial que es la imagen, que la imagen de ese intervalo es la curva. Recuerden que una curva es bueno, los puntos en el espacio que vienen a ser los extremos del vector posición en cada punto. Entonces, la imagen de este punto es la curva C de este intervalo mediante la función vectorial. Diremos que C es una curva cerrada si sus extremos coinciden, tanto en el valor inicial del intervalo con el valor final. En caso contrario, se dice que la curva es abierta. ¿Esta curva es cerrada? Claro que sí, porque el alfa de 0 sería 4,0, ¿verdad? El alfa de 0, porque el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Y el alfa de 2pi
Coseno de 2 pi es 1 por 4 a 4 y coseno de 2 pi es 0, 4,0. En ese sentido decimos que una curva es cerrada y normalmente siempre lo analizamos en sentido antihorario. Aunque mucho depende, porque en la parametrización a veces trabajamos, hacemos la parametrización como queramos al final, ¿no? Por conveniencia a veces, sobre todo para resolver integrales de línea. A veces es por conveniencia. Diremos que C es una curva doble si se cumple que dos puntos dentro del dominio, acá faltaba anotar esto, sea T1, T2 que pertenecen al intervalo de A a B. Si se cumple que dos puntos en el dominio tienen las mismas imágenes, siendo diferentes los puntos. Decimos que una curva es una curva con punto doble, así lo llamamos. Y sus gráficas más o menos tienen este comportamiento. Acá, por ejemplo. No, aquí el T1 es igual al T2 ahí, ¿verdad? No, hay bastantes. No, no, ahí no es. Bueno, sí, porque acá hay otros puntos, miren. Hay bastantes puntos en los que sus imágenes son las mismas, sin ser los puntos iguales. El comportamiento es parecido a este, entonces. Esa sería la intersección. Un punto de la curva C es un punto múltiplo, doble, triple, en este caso doble, si se corresponde a dos o más valores diferentes del parámetro. Ese se puede generalizar eso. Curva simple. Las curvas simples son aquellas curvas que normalmente nosotros llamamos inyectivas en una sola dimensión. Podemos observar ahí. Y si la curva C está contenida en un plano, la curva C es denominada curva plana. En caso contrario, se denomina curva alabeada. Por ejemplo, la circunferencia de la elipse son curvas planas, en cambio la hélice cilíndrica es una curva alabeada, porque no está contenida en el plano. Se extiende. En cambio, la circunferencia de la elipse sí. Una curva regular es de clase C1. Si una curva regular es de clase C1, que ya hemos visto cuándo es, su derivada es continua de cada uno de sus componentes, y su derivada es distinta de cero, se llama, diremos que C es una curva regular, perdón. Una curva regular es si la función es de clase C1 y su derivada es distinto de cero, decimos que una curva es regular. Y al parámetro se le llama parámetro regular en este sentido. Entonces estamos definiendo una curva regular, que se usa bastante este concepto, por si acaso. ¿Cuándo es una curva regular? Si la función vectorial correspondiente es de clase C1 y la derivada de esa función es distinto de cero. Decimos que es una curva regular. Y bueno, y a su respectivo parámetro se llama parámetro regular. Por ejemplo, esta curva que tenemos acá. Su derivada es menos 4 seno de t, 4 coseno de t, 5. Y es distinto del 0,0, porque ¿es posible encontrar un valor de t que haga esto sea 0? No creo, ¿no? Y en todos los reales, porque ahí se limita el dominio, ¿no? Podemos decir nosotros, es regular, pero solo en este intervalo. Pero en este caso, esta nunca va a ser 0, 0, 0, ¿o sí? Una visible es porque el 5 que está acá no va a ser 0. Y ahora, ¿qué valor de t hace que estos dos sean 0 a la vez? Tampoco hay, ¿verdad? Porque es seno y coseno. Entonces esa curva es una curva regular. Esto lo van a exponer ustedes, esta pequeña parte. Vamos a la longitud de arco, que también lo van a exponer, me parece. Bueno, acá está la deducción de la longitud de arco. Si quieren lo pueden revisar. Es igual que en cálculo de una variable, nada más, con integrales, que se veía, para calcular la longitud de arco, ¿no? Si esta es una curva continua, una curva regular, se necesita que sea. Sí, no lo dice acá. Miren, y nosotros trazamos pequeños segmentos
Y para medir esos segmentos, obviamente, se usa la distancia entre puntos en el espacio, que viene dada por esta fórmula. Y luego esas distancias las sumamos. La cantidad de segmentos de recta que nosotros hayamos aplicado dentro de la curva. Y obviamente vamos a tener una aproximación de la longitud de la curva. Una aproximación muy mala. Pero si a mí se me ocurre hacer que los segmentos sean, digamos, más chicos, así por ejemplo, acá otra, así de acá otra, de acá otra, si podemos observar, de acá de repente acá, de acá a acá, de acá a acá, quizás, así. Entonces, y de acá por acá. Entonces, nosotros qué nos podemos dar cuenta, que al sumar la longitud de las rectas, de los segmentos rectas que están de rojo, tengo una mejor aproximación a la curva. Es decir, esta suma de caésimas distancias ya no es caésimas distancias, sino va a ser mucho más. Y así, mientras más segmentos de recta pongo en la curva, de tal manera que se va a ver la misma curva prácticamente, vamos a poder calcular la longitud de la curva. Y para calcular la longitud de la curva, por eso sale esta fórmula. Con esa suma infinita, ¿no? Con esa suma infinita aparece este teorema que te dice que la longitud de la curva es la integral desde A hasta B, donde A y B son los extremos de la curva, ¿no? Son los extremos en el t, en el parámetro t, porque esto es así, pues vale indicar, chicos, que esta curva, el f viene así, de esta manera, viene desde A hasta B, acá está el parámetro t, y acá va hacia obviamente, la parte, no sé, Rn, de manera x, vamos a poner x de t, y de t y z de t, así. ¿No? Vamos a ponerlo. Entonces, el módulo de la derivada de este vector, porque el f de t es esta, pues, ¿no? A ver acá, pequeño problema. Digo, sus mandarinas. La función f va del intervalo a, b hacia R3, pongámosle el caso particular nada más, ¿no? Rn puede ser de manera general. Entonces acá a cada t le hace corresponder un f de t. Y que está formado por el x, y z, ambos dependientes del parámetro t. Entonces, los extremos del parámetro t desde a hasta b van a la integral definida y acá va el módulo del vector derivada. Entonces, eso nos da la longitud de la curva. ¿Ya? Esta fórmula es la que nosotros vamos a emplear, garantizada por este teorema, cuya demostración también está acá. ¿Y por qué sale la integral? Recuerden que íbamos a sumar infinitas distancias. Esta es la distancia, pues, chicos. Este módulo. Entonces se convierte en esta integral. Y acá está la demostración. Como digo, carece un poco de sentido para nuestro caso. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Me pide encontrar la longitud de la curva C definida por primera componente A coseno de t, segunda componente A seno de t y la tercera componente C por t. ¿A qué gráfica corresponde? A ver, chicos, ¿se ha captado eso? A ver, chicos, ¿a qué gráfica corresponde? Ya lo hemos estudiado ya. Cilindro, profe. ¿Qué? Como una circunferencia que está como una elipse, va Base elíptica tiene, sí, pero tiene un nombre ya eso. ¿Es cilindro, profe? No, no es cilindro, es una curva. El cilindro es la superficie, el sólido. Es una curva que está en ese cilindro, sí, claro. No, el cilindro es elíptico. ¿Helicoide? Helicoide, cicloide creo que se llama, ¿no? No, Helicoide, profe. sí, pero su trayectoria está sobre el cilindro, eso sí, un cilindro elíptico, pero son curvas que están ahí. Si no me equivoco, es el cicloide, si no me equivoco. Pero por ahí hay que revisarlo,
ahí, ¿no? Tantos nombres que hay. Cicloide me parece que es. Bien, continuamos. Entonces acá, vamos a ver si, vamos a calcular la longitud de arco de esta curva, ¿no? Calculamos la longitud de arco y para eso hay que calcular los límites de integración, nos dice acá en primer lugar. Nos dice que va desde A hasta B, no nos dice, no nos da la variación del parámetro t acá. Entonces, y yo quiero saber cuál es el parámetro, pues, de dónde a dónde está definido el t, es decir, a qué intervalo pertenece el t. Pero sí sé que f de A, en este caso, yo lo estoy llamando, es de A, 0,0. No, no, usemos como lo estamos usando acá, T1, T2 mejor, para no confundirnos, ¿no? T1, T2. Pero sí sé que el f de T1 vale A, 0,0, porque de ahí parte el punto inicial. Y el f de T2 es A, 0,2 pi c. Entonces podemos reemplazar. Acá, f de T1 sería, ya pues, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el f de T1? A coseno de T1, A seno de T1, C por T1. Y para que nos dé A, 0,0, el T1 tiene que ser 0. T1, 0, 0, T1, A. Entonces T1 vale 0. Y en el otro, reemplazando el f de T2. En el f de T2 tendríamos A coseno de T2, A seno de T2, cállate vendedor, por favor, cállate. A ver, un segundito, chicos. Se me hace difícil salir de acá para acabar el micrófono, por eso que... Ya, ese fue. Salir de esta pizarra se me complica. Por eso es que hace rato también no apagué el micrófono. Pues bueno, no, yo no hago nada de malo. No hablo nada de malo, excepto que a veces insulto a mi perrita, nada más. Y esto tiene que ser A, 0,2 pi c. Y este es C por T2. 2 pi c. Entonces T2 tiene que ser pi. De acá, de esta última ecuación, T2 debe ser 2 pi, ¿verdad? A ver si cumple acá. Seno de 2 pi también es 0. Coseno de 2 pi es 1 por A. Entonces está bien. Entonces la integral es desde el intervalo acá es de 0 a 2 pi. Este es el intervalo. El t pertenece a este intervalo, que me da los límites de integración. Luego calculo el vector derivada. Fácil, menos a seno de t, a coseno de t, c, su módulo. Y esto es lo que tengo que integrar con respecto a t. Y acá ya hay que, ¿cuánto conocemos de integral? Es fácil. En este caso todo esto es constante. Sale la integral. La integral de 0 a 2 pi diferencial de t sale 2 pi. Esta es la longitud de arco. Fácil usando la fórmula nada más. Muy bien, chicos. Vamos a continuar un ratito más. Ya nos queda poco tiempo, chicos. Y luego quiero preocuparme con los grupos. Sí, porque hay más alumnos, solo hay 5 grupos y hay bastantes alumnos. En realidad yo no quiero que jalen, chicos, ¿no? Pues sino que alguien tiene que jalar. Imagínense, esta práctica calificada tiene un peso, va a ir al sistema, esta nota, por si acaso. ¿Y qué tal si no expones? Vas de 0 a 0. Es un problema. Ya, chicos, es un gran problema. Así que, bueno, esto lo dejamos con ese ejemplo. Acá hay otro ejemplo de manera similar. En este caso ya te dice que el t pertenece al intervalo de 0 a 2 pi, ¿no? Mucho más fácil. Ahora me pide hallar la longitud de la parábola. Y acá vamos a terminar en esta parte. Me pide hallar la longitud de la parábola. Primero se parametriza, esta es la curva alfa. Como el x vale 0 a 1 y nosotros hemos llamado al parámetro t como x, la misma variación es. Los límites de integración son de 0 a 1, entonces si esta es la función, la curva parametrizada es t, t al cuadrado, la función vectorial, porque es la parábola t al cuadrado,
su derivada, 1 más 2t, su módulo 1 más 4t al cuadrado, y lo que me queda es poder integrar esto. Ahora, el desarrollo de esta integral, si no es tan sencilla, ¿no? Hay que aplicar sustitución trigonométrica para integrar esto. Y acá está el resultado de frente. Pero bueno, esto no compete al curso de integrar. Las integrales la han visto en el curso pasado. Y bueno, hasta ahí por hoy. Voy a salirme en la pizarrita ahora sí. Y vamos a conversar un ratito con ustedes, por favor, chicos. Antes dejo de compartir. Deja de grabar ya, por favor, Vargas, ¿sí?